es un pequeño divertimento que hice sobre los antiateos, los militantes antiateos, las distorsiones de la ciencia que hacen cuando dicen la ciencia demuestra que Dios existe. ¿Por qué? Porque es como un código, el ADN, y entonces Dios escribió ese código. Y hijo, no demuestras nada, hijo, de verdad. Y los argumentos insuficientes, porque todo argumento es insuficiente. Tú puedes argumentar brillantísimamente, y lo han hecho muchas personas a lo largo de la historia, por ejemplo, sobre la inferioridad intelectual de las personas de piel oscura. Hubo gente que hizo verdaderos estudios, no estudios, sino de disertaciones filosóficas. Yo recuerdo, hay un español, y olvídate de la gente de color raro. El color raro porque para la gente que es distinta de ti será de color raro. Para las personas de piel oscura, los de piel así color entre rosita y verde, pues yo a veces soy más bien verde, somos raros, los raros somos nosotros. Pero había un tipo en la dictadura franquista que trató de demostrar cómo genéticamente los izquierdistas eran inferiores y por eso había que matarlos, ¿no? Y de ahí decía unos argumentos maravillosos y echaba unos rollos increíbles. Pues no es cierto, simplemente no es cierto. Entonces no sirven los argumentos cuando no hay evidencias, y más o menos ese es el resumen de lo que quisimos contar el día de ayer en nuestro vídeo, que les invitamos que lo vean. No le he ido tan mal como a otros, pero tampoco le he ido tan bien como yo quisiera. Luego resulta, yo pensaba a veces que el tema del ateísmo luego atrae más gente, y no es cierto, no son 13,700 visualizaciones, son las normales para un vídeo de los miércoles, para un vídeo a fondo. Los invitamos pues a que lo vean.